A ver, con respecto a sus dudas de los ejercicios, empecemos con la del 6.9.8. Por aquí, por acá. Eso es, sí, ahora sí la tiene. Ahí va, una, dos, ahí está. Este delta t que tienen aquí, es que estoy buscando el color rojito. Ok. Este delta t corresponde a lo que estamos llamando nosotros como h. Y les piden que h sea del tamaño de 0.001. Eso es todo. Ahora, por otro lado, pues h se calcula como b menos a sobre n. ¿Por qué pongo esta fórmula? Porque nosotros en el programa necesitamos colocar n, no h. Podemos hacer una variante con h y no tendría mucho problema. Pero en este caso, pues n sería calculado como 6 menos 1 sobre 0.001, que pues, si no estoy mal, eso debe dar como 5000. ¿Sale? Ya eso es todo. El programa pues, necesita b igual a 6, a igual a 1, n igual a 5000 y ya con eso cumplen con el delta t que les está pidiendo. ¿Sale? Ese era todo. De ahí no debe de haber más problemas. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna otra duda, pregunta con respecto a los ejercicios? ¿Ya pudieron hacer todos los demás bien entonces? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues bien, vamos a ver hoy un método muy sencillo, muy rápido y muy fácil de entender. Vamos a ver Simpson un tercio, ¿de acuerdo? La idea es bien simple. Tienes tu función, ¿sale? Vamos a decir que va de aquí a acá, tenemos un segmento, ¿sale? Es más. Vamos a dibujar de aquí a acá un segmento y de aquí a acá otro segmento. Ahí está. Sale. Entonces, son dos intervalos dentro de un universo más grande de intervalos, ¿de acuerdo? Ok, estamos calculando una integral y en estos momentos estamos utilizando el valor del trapecio. Entonces, con trapecio, pues, básicamente sería ese trapecio, cosa que pues queda bastante bien, bastante bonito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero el otro trapecio pues quedaría como por acá. A ver, es que necesito acomodarme. Ándale, miren, qué bueno soy en esto. Me quedó bastante bien. Ok. Este sí, como que este trapecio le falta, ¿no? Le falta pulirse. Bueno, dice Simpson, porque pues, no tenía nada que hacer, ¿verdad? Dice, nosotros conocemos perfectamente f de x. Conocemos los límites de integración a y b y sabemos cuántos intervalos queremos. Pero si conocemos perfectamente la función, ¿por qué no, en lugar de pasar una línea, pasamos una cuadrática, es decir, una parábola que ajuste mejor las curvas? Es decir, si yo conozco toda la función, puedo calcular un punto intermedio, ¿sale? Y con 3 puntos, como nosotros lo vimos en interpolación polinomial, ¿sale? Por 3 puntos puedo hacer pasar un polinomio de grado 2. Entonces, ¿por qué no en lugar de pasar una línea, porque solamente tengo 2 puntos y es un polinomio de grado 1, ¿por qué no hago pasar un polinomio de grado 2 por estos 3 puntos? No va a ser exactamente la curva, pero pues, se le va a parecer más. Es decir, en lugar de pasar, de que pase una recta, pues pasaría una pequeña parabolita por estos dos.
¿sale? Y por este, pues también tendría que pasar una parábola de grado 2. ¿Sale? Que por cómo está dada la curva, pues es mucho más probable que reduzca, ¿sale? El, este, el error que estamos cometiendo, ¿de acuerdo? Dado que pues ya no es una recta, pues como lo teníamos hace un segundo. Esto implica varias cosas. Primera, el tamaño de paso se reduce, ¿de acuerdo? Si bien el tamaño del intervalo queda igual, seguimos teniendo n intervalos, ¿sale? El tamaño de paso se reduce a la mitad. Entonces ahora h, en lugar de calcularse como b menos a entre n, se va a calcular como b menos a entre 2n. Porque vamos a calcular un punto medio dentro del intervalo. Y esto es importante hacerlo notar, porque aquí tenemos dos intervalos, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos manejando 5 puntos, ¿sale? Donde tenemos dos puntos intermedios dentro del intervalo. Esto sí quiero hacer mucho hincapié con ello porque les dicen, oye, traza esta con 5 intervalos y nada más calculan 5 puntos. No, para 5 intervalos, el número de puntos que van a terminar teniendo es 11, ¿vale? Porque recuerden que uno de los extremos está en la posición 0. Se multiplica el número de puntos por 2. Si les dicen, oye, haz este cálculo de Simpson, un tercio con 11 puntos, entonces esos son los puntos que vamos a utilizar. Pero ustedes dicen, calcula la aproximación con Simpson, un tercio para 11 intervalos, el número de intervalos es distinto. En este caso, el número de puntos, ¿sale? Es el doble más 1, ¿de acuerdo? Nada más es un poquito de hincapié y tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? N es el número de intervalos, mientras que H es el tamaño de paso que se ve reducido porque ahora cada punto, ¿sale? Está a una distancia de la mitad de lo que debería de ser el tamaño del intervalo, ¿de acuerdo? Ok. Sin embargo, la fórmula para cada uno de los intervalos, si nosotros nada más estuviéramos interesados en calcular el área de este intervalito, ¿sale? Pues no es muy complicado. En Simpson, un tercio, la aproximación al área de ese intervalo es h sobre 3, que en realidad lo debería describir como un tercio de h, por eso se llama Simpson un tercio, ¿sale? Por f de x y más 4 veces f de x y más 1, porque este es el que está en el punto I, este es el I más 1, y este sería el I más 2, ¿sale? Más f de x y más 2, ¿de acuerdo? Básicamente esa es la fórmula para un solo rectángulo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo, perdón, no es rectángulo, rectángulos ya los pasamos. Para un solo intervalo, ¿qué pasa si yo tengo muchos intervalos? Es decir, tengo mi función, por ahí bien feliz, ¿de acuerdo? Nosotros estamos por acá y la estamos dividiendo en estos intervalos. ¿Sale? Los puntos están, recuerden que tenemos puntos medios para cada intervalo. ¿Sale? Árale tú, déjate. Entonces, voy a numerar la posición, ¿de acuerdo? No el valor del punto, sino la posición. Y este punto está en la posición 0. Este está en la posición 1. Este está en la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo que quiero hacer notar es que los puntos intermedios, ¿sale? Están en las posiciones impares.
Si lo viéramos uno por uno, sería h sobre 3, f de x0, más f de x1, más 4 veces, perdón, f de x1, más f de x2. Y luego sería el siguiente h sobre 3, f de x2, más 4f de x3, más f de x4. Para el siguiente intervalo, ya pasamos este, ya pasamos este. Para este sería h sobre 3, f de x4, porque 0, 1, 2, 3, 4, estamos en este punto. ¿Sale? Más 4f de x5, más f de x6. ¿De acuerdo? Ya estamos en este punto. Y así sucesivamente. De hecho, en el término general, en el intervalo i, sería h sobre 3, f de x2i, más f de x2i más 1, más f de x2i más 2. ¿De acuerdo? Es decir, los impares siempre van multiplicados por 4. Los pares se repiten 2 veces. ¿Sale? Y los únicos que no se repiten son ahora los extremos. ¿De acuerdo? Los extremos aparecen solamente una vez. La fórmula, a grosso modo, si nosotros factorizamos para todos el h, la integral de AB de f de x diferencial de x se aproxima como h sobre 3 por f de x0, que en realidad es a, más f de b, porque es el otro extremo, más 2 veces la suma de todos los i desde 1 hasta n menos 1 de f de x2i, porque son los impares, más 4 veces la suma desde i igual a 0 hasta n de f de x2i más 1, porque es la forma de decir que son los impares. Generalmente yo les digo, pueden resumirlo así, como h sobre 3 extremos más 2 veces los pares o las posiciones pares más 4 veces las posiciones impares. ¿De acuerdo? Y eso sería la fórmula de la forma de calcular integrales a través de Simpson, 1/3. Veamos nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Nuestro ejercicio de la clase pasada, ¿vale? Es ¿qué función es? Ah, es la integral, la voy a anotar acá, la integral de 0 a 1 de a la seno de x, diferencial de x, y el número de intervalos es 4, ¿de acuerdo? Con n igual a 4, ok. ¿Vale? Bien. En este caso, sacando los elementos, a es igual a 0, b es igual a 1, h ahora es b menos a sobre 2n, o h es igual a 1 menos 0 sobre 2 por 4, es decir, es 1/8 o 0.125. Bien, hay que calcular todos estos. En esta ocasión voy a irme a hacer los cálculos en Excel, sobre todo para que podamos irlo haciendo un poquito más rápido. Pero técnicamente pues es lo mismo, ¿de acuerdo? A, B, N, H.
A es igual a 0, B es igual a 1, N es igual a 4. Entonces H, si lo hicimos bien, es B menos A sobre 2 por N. Ahí está. 0.125. Aquí voy a poner la posición del valor. Aquí el valor de X. Y aquí el valor de la función evaluada en X. ¿De acuerdo? Ahí está. Los puntos van de 0 y van a ir aumentando de 1 en 1. Creo que me pasé. El primer punto es 0. Y el segundo punto es este más el tamaño de paso. Voy a fijar el tamaño de paso. Simplemente coloco F4 sobre la celda donde se encuentra el paso a fijar y recorro. ¿Y cuándo me detengo? Pues cuando llega a B. Y aquí está lo que les decía. Mientras en trapecio y en rectángulos ocupamos los valores del 0 hasta el que está en la posición 4, aquí aparecen otros 4 puntos, porque tenemos el punto medio adicional. ¿Sale? De ahí en fuera aquí ya es lo mismo. Esto es, ¿quién es? Por cierto, es la exponencial evaluada en el seno de del valor de X, ¿no? Y lo que no sé. Ahí está. ¿Qué es esto? Sí, aquí está la exponencial. Entonces, eso es lo que estamos calculando. Entonces, control C, control V, nos deben de salir valores bien conocidos, ¿de acuerdo? Así yo te conozco porque te vi la clase pasada. Aquí está el 1.2806. Miren, aquí vive el 1.61, también debe aparecer por ahí. Ok. Entonces, ahí está. Estos son los extremos, ¿de acuerdo? Este y este van a ser los extremos. ¿Sale? Ahora, los que están en posiciones pares son el que está en la posición 2, el que está en la posición 4 y el que está en la posición 6. Y los que están en posiciones impares son el que está en la posición 1, en la posición 3, en la posición 5 y en la posición 7. Entonces aquí van extremos, pares e impares. La suma de este con este. ¿Cuánto nos da? Lo que nos tenga que dar. Los pares son el que está en la posición 2, sale el que está en la posición 4 y el que está en la posición 6. Los impares, el que está en la posición 1, en la 3, en la 5 y en la 7. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que teníamos que hacer una pequeña tabla? Esa tabla tiene más sentido cuando nosotros empezamos a trabajar con esta parte. ¿Por qué? Porque cada uno de los segmentos, los extremos, los pares y los impares, tienen un multiplicador. Los extremos por 1, los pares por 2, que era lo que nos salía en rectángulo, pero ahora los impares van por 4. ¿Sale? Entonces, su multiplicador es 1, 2 y 4. ¿Sale? El total, pues es 1 por 3.31 y los otros igual, ¿no? 2 por 2.87 que nos da 9 y 6 por 4 pues 24, pues como 26. La suma de estos tres, de este más este, nos va a representar la suma que tenemos aquí dentro. Y lo que sigue para aproximar la integral es multiplicarlo por h y dividirlo entre 3.
Entonces, la integral nos va a dar esto por h sobre 3. 1.6318. Recuerden ese valor, ¿de acuerdo? 1.6318. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado con esto. ¿Sale? A ver, voy a poner ahí unos 10,000 intervalos. Y aquí, con 10,000 intervalos, trapecio sí nos llega a esa aproximación, pero intervalos por el lado derecho, ¿no? Aquí tenemos 4 intervalos para esta integral, con Simpson 1/3. Y la aproximación es tan buena como hacer 10,000 intervalos por la derecha, ¿sale? Y no sé qué tan buena sea con respecto a trapecios, pero de que debe ser de una muy buena calidad. 1864. A ver, aquí 1869 significa que tenemos al menos 5 cifras igual que las que están apareciendo con trapecios, ¿de acuerdo? ¿Sale? Voy a agregar otros 2 para tener un millón de operaciones. Ahí está. Y lo que observamos es que es 1869. Entonces, sí, no es 64. Podemos decir que con 4 rectangulitos obtuvimos 5 cifras de precisión para este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sin embargo, si nosotros lo comparamos directamente con trapecio en 4 rectángulos. Oh, qué rayos. Trapecio nada nos da un decimal. Simpson 1/3 nos dio 5. ¿De acuerdo? Es mucho mejor trapecio. Por eso es que se acostumbra a utilizar. ¿Sale? Más o menos, dudas, preguntas. No, profe. No, Ok. maestro. Ahora, ¿cómo lo programamos? Pues eso lo vamos a ver después de una pausa porque nos está corriendo Zoom, ¿de acuerdo? Vamos a tenernos aquí y regresamos a programarlo, ¿sale? Ok, profe.